Es verdad que de unos años aquí nos enfrentamos a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más violentos, que son consecuencia directa y brutal del cambio climático que ya es nuestra realidad. Pero seríamos injustos y faltaríamos a la verdad si dijéramos que la Dana, en Valencia, fue un desastre natural y que todo lo que ocurrió no se podía haber evitado. Egia da, urte batzuk barru, muturreko fenomeno meteorologikoi bidea diegula aurre. Gero eta gotitagoa berriro. Eta klima aldaketaren ondorio zuten eta basatiak dira. Gure errealitatea baita. Baina, bidegabeak ginateke eta ez dugu egia esango, balitzako dana, ondamendi naturala dela eta gertatu zen guztia ezitzera saiestu esango bagenu. Se sabía lo que venía encima, pero los responsables de la criminalidad, con Mazón a la cabeza, no estuvieron a la altura de las circunstancias que el momento requería. Y es más, Mazón no es que no estuvo ya a la altura, es que simplemente no estuvo. Estaba de copas en el entorno mientras ya había, por desgracia, gente ahogándose y quienes estaban tomando decisiones las hicieron mal y tarde. Fallaron los protocolos, las alertas no llegaron a tiempo y la consecuencia, 229 personas perdieron la vida y miles más se vieron afectadas de una forma u otra. Y ahora todas ellas quieren que se sepa la verdad y que haya justicia. Utzerriak egon ziren protokoloetan, alertak ez ziren garaiz ditu, eta kudeaketak garestegi ordaindu zen. Prebentzio gaua izan behar zuena kaos eta saihesteko egietza gaur bihurtu zen. Y para hablar de esta lógica del caos, y lo más importante, para ponerle rostro y voz a las víctimas, hoy nos acompañan estas cosas que no había mirado. Kaosaren kronika horretaz hitz egiteko eta garrantzitsuena, biktimei aurpegia eta hotza jartzeko, gaur lau pertsona funtsezkoak dauzkagu gurekin. Por un lado tenemos a Sergi Pitar, periodista y director del diario.es, que estuvo allí viviendo el minuto a minuto de aquella catástrofe y ha plasmado esa noticia en su libro 29 de octubre y las horas del caos. Nos acompaña también Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana y que perdió a su padre. También está con nosotros Mariló Caradori, presidenta, intentaré decirlo bien en valenciano, la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. Y finalmente tenemos también con nosotros aquí a Antonio García, miembro de la misma asociación y que perdió a su marido y a su hija, ese aquel fatídico. Y bueno, también está con nosotros, no lo voy a dejar, a Manuel Cotería, periodista e historiador que conocerá el coloquio que vamos a tener. A las 4, gracias por estar aquí hoy con nosotras. Y bueno, están aquí para que no olvidemos que detrás de las cifras hay personas, muchas personas. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik hemen. Eta, bueno, hemen dauden gurekin, zifren atzean dauden familiak, hautzita daudena, ez ahazteko. Y sin más, tengo que construir que deciros que muchas gracias por vuestro tesón y vuestra valentía. Eskerrik asko y un fuerte aplauso a las compañeras. Arratsaldeon guztioi berriz, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik eta eskerrik asko ere Kontigo Zurekin koalizioari eta talde guztiari elkartaratze hau posible egiten duten guztioi. Gaurko proposamena, hanek esan duen bezala, Sergi Pitartzen liburua Lesores del Caos aurkeztea da, eta baita ere gurekin egon nahi duten 3 emakume hauen testigantzak entzutea ere bai. Lehendabizi solasaldi bat mantenduko dugu hemen, holtza gainean, baina gero nahi duzuenok egin ditzazkezue txartel batzuen bitartez galderak ere bai. Publikoaren artean dira pertsona batzuk, tarjeta batzuk banatzen, eta bertan idatzi dezakezue zuen galdera eta hemen irakurriko dugu. Buenas tardes, arratsaldeon, gracias por estar aquí a todos y a todas, y gracias también a la coalición Contigo Zurekin por organizar este acto, a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro. El propósito que tenemos hoy aquí es presentar el libro de Sergi Pitarch, Las horas del caos, y también escuchar el testimonio de 3 mujeres, de Rosa, de Toñi y de Mariló, a quienes les agradecemos de nuevo su presencia aquí hoy, con nosotras y con nosotros. En primer lugar, mantendremos una charla aquí sobre el escenario, pero después quien quiera puede trasladar sus preguntas a través de unas tarjetas que estarán repartidas por el público. Simplemente levantar vuestra mano y alguien se acercará con una tarjetita y un bolígrafo para que podáis escribirlas, ¿vale? Nosotros las leeremos aquí y bueno, hablaremos aquí sobre
sobre ellas. Bueno, pues empecemos por lo que nos trae aquí hoy. Sergi Pitarch es periodista, nacido en la Pobla de Vallbona, ha trabajado en diferentes medios de comunicación en Valencia, las provincias, Levante, ahora es el director de la edición valenciana del diario.es, allí en la Comunitat Valenciana, y también es autor, y por eso estamos aquí hoy, de Lesores del Caos, el libro que publica la editorial Península, una crónica sobre la Dana del 29 de octubre. Sergi, Arratsalde-on, buenas tardes. Arratsalde-on, buenas tardes. Sí. Eskerrik asko, Manon. Arratsalde-on a todo. Tenemos un pequeño lío de micrófonos, ¿verdad?, entre los de corbata y los de la mesa. Intentaremos no liarnos entre todos, ¿vale? Nos pedimos disculpas ya para cuando fallemos. Bueno, Sergi, el libro es una crónica, de hecho lo estructuras hora a hora, por lo tanto es muy fácil de seguirlo. Es una crónica de una catástrofe natural, medioambiental, pero también una catástrofe de gestión, una catástrofe también de seguridad ciudadana. Y una catástrofe, evidentemente, de gestión política. ¿Hacía falta un libro que recogiera este testimonio, que fijara los hechos para el futuro? Bueno, pues Arratsalde-on otra vez. Bueno, a ver, hacía falta. Yo creo que en el mundo de la sobreinformación en el que vivimos, en el mundo en el mundo de los bulos, de las fake news, de las mentiras, pues es verdad que el formato libro permite fijar los hechos de una manera distinta al buscador de Google, ¿no? Todos nos vamos a la IA, ¿no? Vamos a la IA o a preguntarle, o vamos al buscador de Google, o vamos a buscar yo incluso las propias noticias que he escrito sobre la Dana, muchas de las cosas que he escrito ni me acuerdo y tengo que ir a buscar al buscador y ya ni me aparecen, ¿no? Entonces el formato libro te permite uno de los principales objetivos que eran levantar acta de lo que pasó ese día. O sea, hay que diferenciar muy bien en este drama de la Dana el día 29 de octubre, que es el día en el que fallecen 230 personas, entre ese día y los días sucesivos, algunos por las heridas de la Dana, y lo que es días posteriores, los 6-7 días posteriores, que hubo también mucho sufrimiento y mucho desazón en las zonas afectadas, y donde el Estado tardó mucho en hacerse presente, y donde lamentablemente, y también por suerte, miles de valencianos y valencianas comieron, prácticamente se ducharon gracias a los voluntarios de toda España, muchos de Navarra, muchos conciudadanos vuestros, muchos policías, bomberos, voluntarios, que gracias a eso, y perdonadme la palabra, cuando la mierda reglotaba por los cuartos de baño y no sabía todavía la dimensión, y había miles de denuncias por desaparición, pues son los únicos que dieron esperanza, ¿no?, a esta ciudadanía. Pero bueno, eso es una parte que igual da para otro libro, pero no creo que lo vaya a hacer, no sea que mi mujer me pida el divorcio, porque hacer un libro cuesta mucho, pero sí que el día 29 creo que era importante, y ante un acontecimiento donde 230 personas mueren, pues había que un poco que, pensando en dentro de 5 años, pensando en dentro de 10 años, cuando esperemos ya haya habido justicia, ya haya habido verdad y haya habido reparación, espero que cualquier persona que vaya y no se deje contaminar por las fake news y los bulos, y pueda encontrar en el libro lo que pasó ese día, el por qué pasó, el por qué fue tan grave y el por qué murió tanta gente. Porque esto no es una catástrofe natural, esto es una catástrofe humana provocada por una negligencia grave de la gestión política. Y hay que decirlo, y nosotros, era una de las intenciones del libro también, era señalar a los responsables. Además, señalarlos basándonos en la ley, basándonos en hechos objetivos. El libro es una crónica de 24 horas que intenta explicar quién estuvo trabajando, quién no estuvo trabajando y quiénes sufrieron ese día. El libro se basa empieza a las 7:30 del día 29 de octubre, cuando se decreta el primer aviso rojo, es decir, el primer aviso rojo, que hay que recordar era el primer aviso rojo del año que se decretaba en la Comunidad Valenciana, para los que muchos acusan ahora a la EMET de exagerar con sus avisos y tal. El aviso del 29 de octubre de 2024, rojo, del día de la Dana, era el primero de ese año. Y acaba al día siguiente, 24 horas después, cuando los que, digamos, el público general, los que no somos afectados, los que no estuvimos sufriendo, los que no pasamos la noche en vela
esperando saber algo de nuestros familiares, pues nos despertamos y nos dimos cuenta de la tragedia, de la magnitud de la tragedia. Yo vivo, si conocéis un poco Valencia, pues el sur de Valencia, cuando en la riada del 57 se construyó lo que se llama el Plan Sur, se desvió el río Turia y se construyó un río nuevo en el sur de la ciudad. Pues al sur de ese Plan Sur está la comarca del Horta Sud, ¿no? Que es donde más daño provocó la Dana y donde prácticamente la mayoría de muertes. Es verdad que también hubo en las comarcas de Utiel Requena, en la Ribera hubo también muertos, pero la inmensa mayoría son en la zona del Horta Sud. Pues yo vivo a la otra parte del río. Yo me levanté ese día, ya me acosté viendo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, diciendo que habrá muertos y ya me levanté pues pronto, 6 de la mañana y tal, y a las 7 crucé el puente y pasaba de una ciudad que despertaba y empezaban los autobuses a llevar a los niños al colegio, la gente a trabajar, a por el pan, pues cruzaba 700 metros, no os exagero, 700 metros, que era cruzar el nuevo cauce del río Turia, y estabas en una guerra. Hemos estado hablando durante la jornada de hoy con las distintas reuniones que hemos tenido, un escenario de guerra, ¿no? Y bueno, eso es digamos, el final del libro, ¿no? Entre medio, pues señalar los responsables y sobre todo intentando hacerlo de una manera periodística, es decir, poniendo encima de la mesa los hechos. Básicamente el libro tiene 3 planos. Uno es el sufrimiento de las personas. Hay 23.000 llamadas al 112 que nos permiten ver, saber y conocer ese día, en cada momento, dónde estaba el drama, quiénes llamaban y por qué llamaban. Y eso me permite en el libro construir un relato, ¿no?, de cómo, conforme avanzaba el temporal o conforme se dirigía geográficamente el temporal, llegaban las llamadas del 112 y llamaban con un determinado tipo de alarma. Y ya os digo yo que a las 7 de la mañana ya había gente que llamaba con el agua al cuello. 7 de la mañana. El segundo plano es el plano, digamos, de la realidad, de los hechos que pasaban. Yo básicamente lo que hago es ir contando o republicando lo que decía la televisión pública ese día, lo que decían sus periodistas que estaban haciendo conexiones en directo desde el Barranco del Pollo, desde el río Turia, contar lo que decían, explicar lo que decían. Ellos ya a las 10 de la mañana se hablaba de desbordamiento de barrancos, se hablaba de situación de riesgo para las personas, se hablaba ya incluso de desaparecidos. Y un tercer plano, que es la agenda del gobierno valenciano. ¿Qué hicieron nuestros gobernantes ese día? Y sobre todo la agenda del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Entonces, cuando tú esos tres escenarios o esos 3 tempos los cruzas y entonces ves que a las 12 de la mañana en Utiel ya había 2 metros de agua, ya gente quemando el teléfono, uno de los que se ahogaba, y pones la declaración del presidente de la Generalitat a las 12 menos 20 diciendo el temporal se va para Cuenca, a las 6 se habrá acabado todo, o cuando a las 4 de la tarde pones las llamadas del 112, Chiva, mujer, llama, embarazada, sola en casa, pide helicóptero para ser rescatada porque se ahoga. Y pones a las 4, Carlos Mazón y Maribel Vilaplana piden el segundo plato. No estoy opinando, estamos dando datos, ¿no? Qué se hizo en cada momento, quién estaba y quién no estaba, ¿no? Y luego y lo mismo, cuando el CECOPI está reunido, el libro tiene también muchos testimonios de la gente que estuvo tomando decisiones, pues como posteriormente tanto el gobierno valenciano como muchas de las personas que estuvieron en el CECOPI hablaron de falta de información, pues uno pone encima de la mesa las 23.000 llamadas, pone encima de la mesa los centenares de avisos de AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar de que estaban cayendo cientos de litros por metro cuadrado en una hora río arriba, pues es evidente que el bulo de la falta de información queda bastante desmontado. Acabas de comentar que en tu caso, de hecho, la mañana del 30 de octubre cruzas un puente, digamos, andas unos metros y llegas a la zona cero prácticamente de esta Dana.
A nivel profesional, también el plano personal y lo profesional, es verdad que en estas cosas como valenciano seguramente también se te hayan entrelazado muchísimas veces, pero a nivel profesional, ¿cómo ha sido la cobertura de esta dana, del estrago de esta dana, del día después, de los días posteriores, que ha implicado para ti, también para el resto de periodistas valencianos, este trabajo? Bueno, para nosotros ha tenido, evidentemente nosotros el día que pasa, somos el Diario Puntero, somos un periódico grande en número de periodistas en toda España, pero en la Comunidad Valenciana somos 6. Ante un drama de estas características, pues pedimos apoyo a nuestros compañeros de toda España que nos mandaron refuerzos. Esos refuerzos que vinieron los enviamos enseguida a cubrir, pues a atender a las víctimas, a atender a la situación, digamos, el drama humanitario. Y digamos que la gente que éramos del equipo de Valencia, ¿no? Nos dedicamos a buscar la verdad, a pedir respuestas, a exigir respuestas a los responsables políticos. Y nosotros desde el día 1, no por ser más listos que nadie, sabíamos que la responsabilidad era de la Generalitat. Básicamente porque lo que hicimos es ir a la ley y dijimos, bueno, emergencias, protección civil, competencia autonómica. Vigilancia de barrancos, según el plan de inundaciones, competencia autonómica. O sea, todo era competencia autonómica. Entonces empezamos a hacer preguntas sobre la gestión, por qué había pasado, por qué no se había avisado, por qué ese mensaje había llegado a las 8:11, cuando a las 8:11 ya estaba el pescado vendido y ya prácticamente todo el mundo, pues el que no estaba ahogado estaba ya con 2 metros de agua en casa. ¿Dónde estaba el presidente? Se fue muy importante también. Cuando empezamos a hablar con gente del CECOPI nos dice el presidente no estaba en el CECOPI. Entonces nosotros hicimos una actuación básica de periodista, ¿no? Que es pues llamar a preguntar a los que habían estado con el presidente. Y entonces llamamos a los sindicatos y la patronal que habían coincidido en una reunión a las 2:30 con el presidente, que eran las últimas personas que habían visto al presidente ese día. Y los 3 coincidieron en que el presidente se había ido de comida. Entonces, a partir de ahí, pues acabamos en el ventorro, las mentiras, los cambios de versión. Pues bueno, todos esos cambios de versión fueron motivados, ¿no? por el trabajo periodístico y por la insistencia. Después, a nivel personal, a nosotros nos ha tocado elegir bando en esta historia, y es una cosa que está mal decirla para un periodista, pero es que ante un poder que miente, ante unos que intentan esconder la verdad, y ante aquí 3 personas que han sido las caras visibles y la punta de lanza de pedir la verdad, de reclamar verdad, de reclamar reparación y de reclamar justicia, pues uno ha estudiado periodismo para algo y no es para estar con el equipo que seguramente vaya a ganar, ¿no? Va a estar con el equipo que seguramente pues va a intentar ganar, pero lo va a tener más difícil, ¿no? Con, al final, las víctimas y las asociaciones, que es exactamente lo mismo que ha hecho la jueza de Catarroja, que también con un ejemplo, yo creo que poco conocido en la justicia española, de empatía con las víctimas, pues ha iniciado una investigación para intentar conocer la verdad, caiga quien caiga. Pues nosotros un poco también tuvimos que elegir bando muy a gusto. Y pues eso, seguimos, pues bueno, nos ha costado pues evidentemente presiones, amenazas, pero bueno, esto va en el sueldo, tampoco es una cosa que haya que sacar mucho pecho, esto es así. Unos, al final, periodismo es contar aquello que alguien no quiere que se cuente, sobre todo alguien poderoso. El resto, relaciones públicas. Y nosotros nos dedicamos al periodismo. Si un bando tiene que tener claro, creo también yo, esto es opinión personal, el periodismo es sin duda el de las víctimas. Si un día perdemos eso, quizá hemos perdido ya como profesión la cabeza ya por completo. Con la distancia del tiempo, Sergi, también cuesta entender, y personalmente me ha costado entender desde el principio de esta dana, y todavía hoy sigo sin encontrar una explicación razonable. Es el tercer plano que tú mencionabas ahora, el plano de la gestión política, y esa gestión dentro de ese órgano de gestión, que es, yendo a la ley de inundaciones, tanto en Valencia como también aquí, es ese centro de mando, ¿no? Ese CECOPI en Valencia. Cuesta entender por qué tanto el presidente Mazón como también otros consellers tenían agenda ese día, ¿no? Y cuesta entender por qué, en ausencia del presidente dentro del propio CECOPI, la presidencia, digamos, la dirección de ese CECOPI no está vacante. Hay una persona que tiene que hacerse cargo de ella, que en este caso, si no me equivoco, es la consellera de Interior.
Cuesta entender y encontrar una explicación razonable a todo esto. ¿Por qué no se toma una decisión en el CECOPI que pudo salvar vidas? Pues mira, aquí, y vuelvo al libro, ¿vale? El libro no solo es, que lo es también, una denuncia y búsqueda de responsabilidades, es también un intento de poner rostro a las víctimas. Lo comentaban antes en la presentación, estos no son números, son personas, sino también es un tratado, yo creo, de política. A mí, yo me he dedicado toda la vida al periodismo político y económico e intento explicar en el libro, a través de muchas entrevistas con sociólogos, con politólogos, a través después de muchos años también en el oficio de conocerse la fontanería, ¿no? Digamos, de la administración valenciana, un poco explicarle al lector cómo es la administración valenciana, cómo es la política valenciana, que es política universal también, cómo son los políticos valencianos. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué se actúa tan tarde el día de la Dana? Pues una de las tesis del libro y una de las tesis sostenidas por varios catedráticos con los que he hablado es por un término que se llama la captura de políticas. ¿Vale? Los lobbies, que os sonarán, ¿no? Los lobbies desde los que todo el mundo hablamos, que en Europa están muy regulados y es muy transparente, pero en España actúan, pero actúan en la sombra, tienen un poder muy importante. En este caso, el lobby turístico en la Comunidad Valenciana podría ser el equivalente al lobby sionista o petrolero en Estados Unidos. Pues en Valencia, pues por lo que sea, una de las fuentes importantes de ingresos de la comunidad autónoma es el turismo. Y ese viernes, la Dana fue martes 29, ese viernes era 1 de noviembre. El 1 de noviembre es, y os va a parecer una broma, pero es así, es prácticamente el último fin de semana que hace bueno en Benidorm. Y no es broma esto, ¿eh? O sea, el lobby turístico valenciano tiene sede en Benidorm y tiene una influencia brutal. Y ese lobby, esos empresarios se juegan mucha pasta en cada puente de los que hace calor, hasta el último, que es el de noviembre. Pero se juegan pasta que yo lo he hasta cuantificado. Podemos estar hablando de 3-4 millones de euros con reservas de última hora o reservas que se cancelan si los medios de comunicación martilleamos a la población con que viene una Dana. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues si te dicen que va a llover, y además va a llover mucho en la Comunidad Valenciana, pues a lo mejor te vas a otro destino, o no vas, o te esperas otro fin de semana, y estamos hablando de pasta. Entonces, el lobby ya llevaba mucho tiempo presionando a los medios, presionando a los meteorólogos. Hay un testimonio de una meteoróloga, la jefa de meteorología de APUN, que lo dice, y dice, no, a mí me llamaban y me decían, oye, dejad de exagerar con las predicciones meteorológicas porque nos jodéis y perdemos dinero. Claro, eso que a la jefa de meteorología de APUN le da igual, que a mí, evidentemente, cuando me llamaban una vez, no me volvían a llamar porque los mandaba a freír espárragos, pero en un gobierno, en este caso un gobierno del PP sustentado por Vox, pues era un gobierno muy permeable. Con lo cual, Carlos Mazón, que además también es de Alicante, su única obsesión ese día y los días previos es intentar demostrar que no va a pasar nada, que todo tranquilo, que todo está controlado, que esto es una exageración de AEMET. Tanto es así que a las 12 menos 20, y está reproducido tal cual su speech ante la televisión, prácticamente le da por acabado el temporal. Prácticamente lo da por acabado. Todo su gobierno mantiene la agenda hasta las 7 de la tarde. A las 6 de la tarde, a las 5:30, la vicepresidenta y responsable de residencias de la Comunidad Valenciana, que esa le destapamos nosotros, lo publicamos nosotros, esa estaba en el CECOPI a las 5:30. Pues, pese a estar en el CECOPI, la responsable de residencias y vicepresidenta, a las 6, y pese a saber que un pantano estaba a punto, una presa estaba a punto de romper, se va a una entrega de premios con empresarios, a las 6 de la tarde hasta las 7, con copa de vino final y todo. Claro, esto nos hace sospechar, o yo creo que podemos acreditar que era esa, o ese ambiente que sobrevolaba en el gobierno valenciano de no vamos a alarmar, no vamos a cabrear al sector turístico, el viernes hay puente, que no pase nada y lo que pase. Y eso es lo que provoca que un presidente de la Generalitat, un día que hay aviso rojo, se coge libre la tarde. Es que se libera la agenda la tarde y se va y se queda con una amiga
que eso es otro de los bulos que le destapamos a Carlos Mazón, no una periodista, no era una reunión de trabajo, aquella reunión en el Ventorro, era una reunión con una amiga, que a mí me parece muy bien, con la que ya había tenido reuniones previas, que a mí me parece muy bien, pero que ese día no la tenía que haber tenido. Una reunión en la que estuvieron ellos dos solos, sin testigos, que ya me dirás a mí una reunión de trabajo mano a mano, y que Mazón alarga hasta las 7 de la tarde. Eso demuestra que su jefe de gabinete, que era el único que lo podía haber sacado de la oreja ante el cariz que tomaban los acontecimientos, haber ido, oye, pues bueno, el presidente está comiendo, pero pasa esto, están cayendo 800 litros por metro cuadrado río arriba, va a pasar algo, hay un desaparecido ya en Utiel, puede haber ahogados en Utiel, pues lo sacas de ahí y se pone al mando. Pero el jefe de gabinete estaba en un tema personal en otro municipio de Valencia. La otra persona con la que tenía suficiente aquiescencia sobre el presidente, que podía haber sacado de la oreja, estaba en Alicante. Su consejero de Educación, que tenía que haber cerrado los colegios, se fue a comer a Alicante. Pues todo esto nos hace concluir, yo creo que sin mucho error, que el gobierno valenciano, en bloque, no quería que pasara nada ese día. Y querían que hubiera sido un día más. Y el viernes puente, y aquí paz y después gloria. Creo que estas preguntas nos han dejado ya muchas pistas y muchos temas a los que hincarle el diente. Quien quiera puede hacerlo en esas tarjetas, ¿vale? Pues simplemente levantando la mano tenéis a vuestra disposición tarjetas para escribir vuestras preguntas. Las leeremos aquí con mucho gusto en el tramo final del coloquio. Además de presentar el libro de Sergi, hoy también tenemos, creo también personalmente, la gran suerte de contar con la presencia de posiblemente 3 de las personas de un grupo muy grande que más han remado y han luchado para que la memoria de las víctimas de la Dana no caiga en el olvido, para mantenerla. Tenemos aquí a mi izquierda a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, 29O, que representan a 160 personas, 90 víctimas, si no me equivoco, Rosa. Ella el 29 de octubre perdió en Catarrocha a su padre, a Manuel. Al otro lado de la mesa, de naranja, está Toñi García, que perdió aquel día en Benetússer a su hija y a su marido. Es integrante de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. Y a su lado está Marilo Gradolí, también de esta asociación de Catarrocha. Os quiero pedir a todos un fuerte aplauso para ellas. Bueno, son 3 personas que han remado mucho también para hacer que el expresidente ya Mazón abandonara el cargo. Costó, pero lo hizo. Hemos preparado algunas preguntas para ellas, van a ser genéricas, así que simplemente pedir la palabra, ¿vale? Tenéis tanto el micro de Sergi como el que está a tu lado, Toñi, en la izquierda. Lo cogéis y lo hablamos, ¿vale? Quiero empezar por preguntaros lo más inmediato. Ayer la jueza que lleva el caso, que instruye el caso de la Dana, citó finalmente a Mazón como testigo, por lo tanto tendrá obligación de decir la verdad, al menos ante un tribunal. Esperemos que así sea. Os quiero pedir una primera reacción a todo esto. Vosotras lleváis meses, año y pico, pidiendo su imputación por ser el máximo responsable. ¿Cómo valoráis que declare, al menos como testigo? Quien quiera que coja el micro. Hola, bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Y la primera reacción sería que, aparte de conseguir que dimitiese, hoy hemos conseguido que vaya a trabajar. Es verdad. Cuando se presentó la súplica, mostramos todas las veces que no había ido al Escort, que no había votado, que no estaba haciendo su trabajo, pero que sí tenía el aforamiento. Entonces, esto lo denunciamos también ayer en rueda de prensa y parece ser que hoy ya ha ido a trabajar. O sea que estamos consiguiendo algo. Y la reacción es que seguimos pensando que Carlos Mazón no tiene que ir al juzgado como testigo, sino que tiene que ir como imputado. Y para que vaya como imputado tiene que perder su aforamiento, y por eso vamos a estar trabajando para que, si la palabra trabajar es la adecuada en estos momentos,
para que pierda su aforamiento. Porque si algo tenemos claro es que la verdad no la va a decir, porque empezó a mentir en el mismo momento que dijo que a las 6 de la tarde la tormenta se iba a Cuenca. Continuó al día siguiente, pero gracias a los medios de comunicación y al periodismo valiente como el de Serchi y otros compañeros, se fueron descubriendo todas las mentiras. Tuvo que ir cambiando de versiones, ya hemos perdido el número de las veces que ha cambiado de versión y por tanto, por muy... no va a cumplir el mandamiento de no mentir y por tanto esperamos que pierda el aforamiento para que vaya como imputado. Hola, buenas tardes. ¿Funciona? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, evidentemente, agradecer a la Asociación Contigo Navarra, en especial a Íñigo por hacernos una jornada tan, aunque a prisa, pero tan agradable, a la vicepresidenta tercera nuevamente, Begoña, y a todos los que estáis aquí. Bueno, suscribir todas las palabras de mi compañera y amiga Mariló. Tampoco desde nuestra asociación creemos que va a decir verdad, no va a hacer una excepción en esta ocasión. Vamos a seguir trabajando, empeñadas en que pierda el aforamiento, pero no porque nos levantemos un día y pensemos que no tienen que estar aforado, sino porque el aforamiento en España está pensado no para cubrir un delito, que es lo que pensamos que tiene este señor a sus espaldas. Nosotros le llamamos el señor que ocupa el escaño 98 y es lo único que hace, ocuparlo, porque aunque vaya, y ahora ha ido, que no, habitualmente no va, y se le echan cara desde los dos partidos que están en la oposición, no hace nada. Yo también quería decir que estas botellitas que hoy tenemos aquí fueron un artículo de lujo durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, agradecer también, porque me consta que desde aquí, desde Pamplona, desde Navarra, se nos envió algo tan básico, ¿no? Pero que no tuvimos agua ni potable, ni para ducharnos, ni para nada, pero durante muchísimo tiempo tuvimos que beber agua embotellada, así que muchísimas gracias. Y luego, como no, a Serchi, que no ha escrito un libro, ni muchísimo menos. Ha hecho una crónica periodística desde el primer día, aparte de que su periódico siempre ha estado con las víctimas, evidentemente eligió el bando correcto, el bando bueno de la historia, pero aparte es una herramienta de trabajo. Nosotros hemos sido testigos de cómo diputados han trabajado en él para hacer preguntas en la comisión del Congreso para las personas que han ido, sobre todo políticos del PP, para hacerles un exhaustivo test, ¿no? Y no se han escapado y lo llevaban bien trabajado con pegatinas y demás. Y bueno, pues que también en un estado tan centralista como el que vivimos, por primera vez las valencianas y valencianos están escribiendo nuestra historia para que no vengan luego de fuera y dentro de unos años no la reescriban. Muchísimas gracias. Bueno, pues en estos meses, en este año largo ya, camino año y medio, habéis mantenido un pulso en toda regla con Mazón, con su administración también del PP, llegando incluso a forzarle la dimisión, convocando manifestaciones multitudinarias en las calles de Valencia, pero han sido meses también en los que no habéis tenido un trato directo con la administración valenciana, en este caso, con la Generalitat, siempre, digamos, reprochándole vosotros a la Generalitat que nos convocara a un encuentro, ¿no? Mazón defendía que os quería recibir, que no había, digamos, intenciones por vuestra parte, y cerrasteis un poco, desde mi modo de verlo desde aquí, el capítulo marchándoos del debate del estado de la comunidad, si no recuerdo, cuando Mazón lleva horas hablando y de repente mete el tema de la Dana como si fuese algo más, ¿no? de la política y no el tema central seguramente de aquel año y posiblemente de una década. Teniendo en cuenta que la administración más cercana, la valenciana en este caso para vosotras, es la garante de la seguridad, de muchas cosas básicas del día a día, ¿cómo os hizo sentir esos meses después sin respuesta por parte de la administración, que no se había respondido el día de la Dana?
y meses después lo mismo. En ese debate estaba yo, en concreto, y no nos levantamos porque sacara el tema de la Dana. Nos levantamos porque nos faltó el respeto, mintió y, bueno, pues hubo un maltrato allí mismo. Nosotras habíamos sido recibidas en Bruselas, estábamos las tres, con Sergi, que nos acompañó. Fuimos recibidas por Presidencia de Gobierno en Valencia, no tuvimos que ir nosotras a Madrid, vino a Delegación de Gobierno a Valencia. Habíamos sido recibidas por innumerables veces por la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, por administraciones locales, pero por la Generalitat nunca habíamos sido recibidas. Llegó un momento, al principio sí que queríamos ser recibidas, luego llegó un momento en que no, que ya no queríamos ser recibidas porque el que le interesaba esa foto era él, no nosotras. Y dijimos que mientras él estuviera de presidente no íbamos a tener ningún tipo de relación con él, que nos reuniríamos con el próximo o próxima presidenta. En ese día que tú hablas, dijo que, no recuerdo las palabras textuales, ¿no? Pero bueno, hizo varias referencias a nosotras, las personas que estábamos allí, de una manera muy despectiva, no a título personal, pero sí como a asociaciones, que éramos asociaciones que estábamos manipuladas, que teníamos, bueno, que dependíamos del Partido Socialista, de Compromís, demás. Entonces, evidentemente, ante ese tipo de afirmaciones nos levantamos y nos fuimos. Y nos acompañaron el PSPB, que es el Partido Socialista del País Valencià, y Compromís. Y no podíamos aguantar una mentira más. Quiero decir, nosotros siempre damos la mano a quien nos la ofrece, pero nos la retiramos a quien nos la muerde. Y en este caso ellos llevan mordiéndonos la mano prácticamente desde el primer momento, simplemente porque hemos criticado la gestión que hizo que nuestros familiares murieran, porque murieron por causas políticas, porque, como bien ha dicho Sergi, se tomaron decisiones y no se tomaron por intereses políticos y económicos. Pensamos en un primer momento que no nos pasaría, pero sí que nos pasó. Y fue que éramos víctimas, pero también fuimos víctimas de un manual que lamentablemente tiene el PP en todo el Estado español, y es insultar a las víctimas y intentar desprestigiarlas. Desde el primer momento se nos dijo que las asociaciones de víctimas, que como sociedad civil nos podemos organizar para lograr un objetivo que es verdad, justicia y reparación, se nos empezó a insultar, a desprestigiar. A partir de ese momento no podíamos reunirnos con unas personas que nos estaban insultando. El gobierno, que debería habernos protegido aquel día 29, no nos protegió y nos insultaba, nos maltrataba institucionalmente. Entonces no queríamos reunirnos con él, pero porque ellos tampoco querían, nos estaban maltratando. Esto no hemos sido las primeras, pasó con las víctimas del JAC, con las víctimas del 11, con las del Metro de Valencia. Y hubo un día, después de la reunión en Bruselas, de la reunión con la presidencia del Gobierno, que uno de los periódicos más afines y que más o menos siempre defendía su gestión en Valencia, que sacó un editorial diciendo que ya era hora que se reuniese con las víctimas. Y esa misma noche recibimos las llamadas del señor Carlos Mazón. Tengo que deciros esto, como estamos aquí en familia, que me llama el tesorero y me dice: te va a llamar Mazón. Digo, ¿qué? Dice, sí, te va a llamar Mazón, porque me ha llamado y me ha pedido tu teléfono. Vale. Me llama por teléfono Marisol, un presidente del gobierno que llama a una presidenta de una asociación que está maltratando y no se sabe ni su nombre. Bueno, después yo contaré No pasa nada, pero se cortaba la comunicación y lo que intentaba contarme era todo lo bien que lo había estado haciendo. Y entonces, claro, le dijimos, no nos reunimos con usted hasta que no dimita. Es que no nos vamos a reunir.
Y bueno, eso ha sido nuestra relación con la Generalitat Valenciana. A partir de ahí hubo nuevos intentos porque se nombró a un vicepresidente de la reconstrucción, nos reunimos con él, pero más o menos nos volvió a insultar cuando nos dijo que no habíamos sabido autoprotegernos. Entonces ya no seguimos de nuevo las relaciones. Cuando nos íbamos a reunir con un vicepresidente, hay un congreso en Alacant, y sale Mazón diciendo que ellos son los que saben gestionar las emergencias y todo el auditorio les aplaude, y tuvimos que decir que por ahí ya no pasábamos. No pasábamos, es que era la sensación constante de nos insultan y nos chafan, nos insultan, nos chafan y nos toman por idiotas, nos insultan, nos chafan, nos toman por idiotas y nos cambian de versión. Y al final ya las manifestaciones que empezamos al principio ya se volvieron tan multitudinarias que después del funeral de Estado no tuvo más remedio que dimitir. Entró el señor Pérez Llorca, cambiaron las formas, pero el fondo es el mismo. No han cambiado las políticas y continúan haciendo lo mismo que hacían y siguen manteniendo a Carlos Mazón sin pedirle el acta. Entonces, como ya hemos visto que ni el PP ni Vox le van a pedir el acta y lo van a seguir manteniendo en el aforamiento, vamos a insistir a través de la ley para que se le quite el aforamiento. A mí no me ha llamado ninguno de los dos presidentes, ni el anterior ni este. Siempre han llamado a la vicepresidenta preguntando por mí. Es curioso. Quiero decir, todo el mundo mundial, que es lo que tiene mi teléfono, bueno, pues ellos no. Siempre preguntan por Rosa Álvarez, pero esa tarde que nos llamaron a las dos asociaciones, que iba en el coche oficial, llamó a la vicepresidenta, Carmina, y le dijo Rosa Álvarez, dice, no, soy Carmina, dice, la de Castellón, o sea que tenían claro quién era cuál. Se le contestó lo mismo y tal, pero bueno, es curioso porque esta persona, el sustituto Pérez, que le llamamos, Pérez Llorca, ha vuelto a hacer lo mismo, ha vuelto a llamar, quiero decir, sin embargo todos los escalones de abajo sí que tienen el teléfono, es muy curioso, pero bueno, que no... Era simplemente eso, decir que ni tienen el nombre de la persona adecuada, ni el teléfono, porque primero llamaron al tesorero de la asociación de mi compañera, ni tienen el nombre ni los teléfonos, quiero decir, es que son un desastre. Pero hay que decir que ese día, el día 21 de octubre, tampoco tenían los teléfonos de los alcaldes. Quiero decir, porque llamaron a personas que ya no eran alcaldes. O sea, es que eso también hay que decirlo. O sea, ni eso tenían bien, pero ni alcaldes de su propio partido, o que habían sido alcaldes. O sea, es que son un verdadero desastre. Entonces, pues bueno, ¿qué se puede esperar, ¿no? de esta gente? Por eso digo que es que no, claro, no te puedes reunir. Quiero decir que no es que no nos queramos reunir, es que lo han hecho inviable. Es decir, ha llegado un momento que es inviable. Y sí que es cierto. Yo lo decía antes en la entrevista que he tenido para el periódico con Jesús, que es verdad que ha cambiado las formas, los fondos son los mismos. Además, hoy veníamos hablándolo en el coche, que tiene mucha obsesión Pérez Llorca por demostrar que es buena persona. Pero es que mienten todo. El día 16, la semana pasada, nos invitaron al balcón del ayuntamiento para ver la mascletá, que imagino que alguna vez la habréis visto en televisión, y que fue además el día que el Tribunal Superior de Justicia no lo ha publicado todavía, el auto, pero bueno, dio a conocer que no iba a investigar a Mazón por no reconocerlo como garante, o sea, responsable, y me vio de lejos y me hizo así. Y yo, pues, levanté así un poco la cabeza, ya está. O sea, Bueno, pues luego dijo en todos los medios que habíamos tenido un saludo, que nos habíamos saludado y que tenía una relación cordial con las asociaciones. Claro, empezaron a llamarme los medios, Rosa, ¿cómo ha sido el saludo? Digo, inexistente. O sea, es que se inventa, tiene fantasías, porque necesita esa relación. Pero eso es que son mentirosos patológicos, porque imaginaros, si eso es un saludo, pues es que ni el saludo de un ascensor es más importante, que es una persona que no tiene ninguna credibilidad, tiene buenas formas, pero nada más. Empezaron a llamar los medios y me preguntaron, ¿qué tal ha ido el encuentro? ¿El encuentro con quién? Con el presidente Pérez Llorca. Pues si yo a este señor no lo he visto. Pues habíamos tenido un encuentro, ese es el nivel.
Entonces, entended que es que no puede ser, nos tratan de tontos. Acaba de apuntar Marilo hace un ratito una cosa que también me parece muy importante, que es, en definitiva, una doble revictimización y un ataque también por parte de la Administración cuando os engloban a todas las víctimas dentro de una corriente ideológica, de un colectivo que vuestro objetivo es derribar un gobierno, digamos, por una idea quizá previa, ¿no? Sergi en el libro es verdad que menciona también casos ocurridos en Valencia, las víctimas del metro, el día 42 también, y quizá yendo un poco más allá de Valencia se me viene a la cabeza, por ejemplo, más recientemente las víctimas de Amama en Andalucía, y también las víctimas de la COVID en Madrid, todos bajo gobiernos de la derecha. No sé cómo se lleva ser víctima de una catástrofe, en vuestro caso, y recibir este ataque por parte de una administración. No sé cuán duro es esto. Pues ya lo sabíamos, porque si iban a seguir el manual, sabíamos que nos iban a insultar y que tal. Bueno, de hecho, a mí se me ha acusado de ser partidista. Y bueno, se lanzaron y salió desde la sede del partido un meme, víctima fake, pagada por Compromís, y el sueldo. Sí, claro, en ese momento lo que hacen es señalarte y a partir de ahí dan carta blanca a que mucha gente tenga carta blanca para decir lo que quiera de ti. Es que estamos hablando de una situación de señalamiento en el que, luego Rosa también contará, pero en el que se nos está señalando. Entonces, afortunadamente, siempre lo digo, siempre lo decimos, al final en las redes nos pueden decir 1000 cosas, pero es que cuando salimos a la calle y tus vecinos, la gente que nos reconoce, nos da el ánimo, nos para deciros, seguir adelante, tenéis que seguir, estamos con vosotros, ves lo que te dice posiblemente un bot o alguien que no sabes dónde está ni cuál es el motivo por el cual te escribe y dices, voy a seguir adelante, porque sé que tenemos un objetivo noble, que es verdad, justicia, reparación y memoria, y que lo que nosotros hemos pasado con esa negligente gestión no lo tenga que pasar nadie. O sea, y es así. Lo que queremos son lecciones aprendidas y que nadie entienda que no pasa nada si no estás donde tienes que estar. En el caso del presidente de la Generalitat, el hecho de no es garante, yo no tenía nada que hacer, eso no puede ser, no puede irse de rositas y pensar que la sociedad estamos dispuestas a olvidar un acto como este, porque si olvidamos y no pasa por la justicia, volverá a pasar. Por tanto, necesitamos esa justicia y que Carlos Mazón sea investigado para que se sepa que no es gratis tomarse en broma una emergencia, irse a una entrega de premios, abandonar las residencias o es más importante ir a comer con tu familia mientras dejas a todos los docentes abandonados. Y creo que es justo reclamar que haya justicia. Retomando las últimas palabras de Mariló, luego contaré lo otro, lo de la revictimización. Hay 3 tipos de verdad, la social, la política y la judicial. La social y la política ya la tenemos ganada, es decir, ya hace tiempo. Y además todos los meses todos los días, pero todos los meses en la manifestación mensual o en las concentraciones que hacemos, tenemos el reconocimiento del poble valencià y de la gente que viene a arroparnos hasta de otras comunidades. Ahora nos falta la verdad judicial y eso es fundamental y vamos a estar ahí pico pala hasta que lo consigamos allá donde tengamos que ir. En cuanto a la revictimización, yo la verdad es que no me lo esperaba, o sea, no me lo había planteado, vamos, ni me lo esperaba ni me lo dejaba no me lo había planteado.
lo mío es distinto. Yo no milito, simplemente no milito en ningún partido, tengo mis ideas políticas, evidentemente, y no soy de derechas. Quiero decir, no me avergüenzo de decirlo. No soy de derechas para nada, ni lo he sido nunca. Y pienso que además las personas tienen todo el derecho a manifestarse y no ir solamente a votar una vez cada 4 años, sino ser una persona política, un animal político, y no ser un consumidor, que es lo que ellos al final quieren. A mí se me han inventado no sé cuántas biografías, me he perdido la cuenta. Como no saben qué sacar, no saben qué lunar buscar, pues inventan biografías. Hay 2 digitales que se dedican a ello. Lo que pasa es que, claro, también, además, desde dentro del Partido Popular, cuando yo fui a comparecer el 4 de noviembre a la comisión de investigación, fui al plató de Al Rojo Vivo. Y estando allí, Ferreras me puso un tuit que había hecho, no me acuerdo ahora quién, del Partido Popular, de Nuevas Generaciones, que son peligrosísimos. No sé el nombre, es que me da igual, además, no le voy a dar la importancia. Bueno, pues ese dijo que yo ya estaba a sueldo del partido, pero es que eso ya viene desde dentro del partido, o sea, eso ya no es digitales, bien, no, eso de dentro del partido. Y yo no lo sabía, Ferreras pensaba que yo, pero claro, yo venía de la comisión, me habían subido en un coche de estos de producción y me llevaron allí. Cuando me lo puso, en directo, que no había estado en mi vida en un plató, es la segunda vez, me quedé, porque es que es muy fuerte. O sea, ¿cómo que yo estoy al sueldo del Partido Socialista? Yo no he estado en mi vida a sueldo de ningún partido, pero es que aunque hubiera estado, y lo digo claramente, mi padre estaría igual de muerto y por las mismas circunstancias. Pero es que es más, doblo la apuesta. Ellos tienen sus víctimas, fetiche. O sea, si yo ahora, mañana, el año que viene, cuando sean elecciones, si yo ahora me quisiera dedicar a la política, ¿cuántos años tendría que vivir y trabajar para dedicarme lo que ciertas personas, que creo que todos tenemos en mente, a mí me vienen 2 en mente, que están en el Senado, en concreto, actualmente, para vivir los que esas personas han vivido a causa de tragedias, para vivir, y es que creo que me tendría que jubilar antes, para vivir todo el tiempo que esas personas han estirado la muerte de sus familiares. Y creo que no hace falta dar nombres, ¿verdad? Pues podría hacer lo mismo, ¿verdad? Y no pasaría nada, porque nadie se les ha criticado por eso desde la izquierda. Sin embargo, sin haber ganado un céntimo en mi vida en política, se me está ya diciendo que cuánto habré aumentado el patrimonio gracias a la muerte de mi padre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Doñi García. Sabéis todos que el día de la Lana perdí a mi marido de 63 años y a mi única hija, Sara, con 24 años. Fue el día 29 de octubre, una tragedia, un abandono, una desidia, un sin hacer. No veíamos ningún tipo de acción por parte del gobierno valenciano. Todo lo contrario, el sentimiento de la sociedad valenciana era de agradecimiento a todas las personas que desde fuera de Valencia ayudó y gente voluntaria de todas las comunidades que acudió a nuestro auxilio, aportándonos todo tipo de comida, ayuda psicológica, ayuda médica, medicinal. Todo era necesario. Quiero decir con esto que la sociedad valenciana está muy agradecida a toda España, pero tras oír a mis compañeras, a mí me gustaría que alguien del Tribunal Superior de Justicia explicara a una persona como yo, que de la noche a la mañana pierde a su marido y a su hija, y a día de hoy no sabe la verdad, no sabe todavía qué pasó, que estamos luchando para que se sepa, que estamos intentando buscar que alguien asuma una responsabilidad política. Cuando yo desde aquí sentada oigo por parte del gobierno valenciano
las tonterías, los insultos, siento tal vergüenza ajena hacia el gobierno valenciano, es que me digan a una persona como yo, como a otras compañeras, a otros familiares de víctimas que hemos perdido a nuestros seres queridos, que el presidente de la Generalitat no es responsable de sus actos. ¿Acaso no es responsable una persona que nombra a sus consejeros, que les alega, les da un cargo para asumir, para responder delante de él, y no se excepciona del conocimiento o de si están o no formadas para ese cargo, como fue el caso concreto de la Dirección General de Emergencias, asumido por Salomé Pradas, la consejera de Justicia, que ella misma reconoce en el juzgado que era desconocedora del protocolo a seguir, que no estaba capacitada? ¿No es responsable acaso la persona que la ha nombrado que Salomé no estaba preparada para ello? ¿Cómo me pueden decir a mí que no es responsable? ¿Cómo se puede mantener que un presidente de una comunidad autónoma, el cabeza de ese gobierno, no es responsable de nada? Entonces nos preguntamos, ¿y para qué necesita una persona que no es responsable, que no asume ningún tipo de responsabilidad? ¿Para qué necesita un aforamiento? Es más, ¿para qué necesitamos un presidente? A mí me gustaría que alguien del Tribunal Superior de Justicia, que termina de decir que no es responsable, me explicara a una persona, a todas nosotros, que hemos perdido a lo más querido de nuestras vidas, que no es responsable un presidente de una comunidad autónoma. Es impensable. Como impensable es el trato que nos han dado, el comportamiento tan indigno que han tenido. Da vergüenza. Me siento y me repito, mucha vergüenza ajena de tener el gobierno valenciano que tenemos. Me da mucha envidia, y se lo he comentado antes a unos compañeros, vuestra comunidad, el ejemplo, en muchos factores y en muchos campos, tanto en sanidad como en educación, como en otros muchos, como en las emergencias. La diferencia de los modelos de actuación, y que mantengan que nuestro presidente, ahora es presidente Carlos Mazón, que no tenga responsabilidad, es inasumible. Ya es el colmo de los colmos. Y eso nos da más fuerza para seguir adelante, porque tenemos que acabar con personajes tan ineptos, por no llamarles burros, porque alguien conoce una persona que tantas versiones ha dado que hasta él mismo se desmiente. Es que encima es inepto, es burro, es tonto. O sea, es que le cabe cualquier calificativo, y que no sea responsable una persona que le ha venido grande el puesto, que no ha sabido actuar ni a estar a la altura de su pueblo, que hemos dado más ejemplo de dignidad los familiares de víctimas, que hemos estado ahí soportando y escuchándolos, para que nos vengan con tonterías de si tú eres de tal partido, tú eres de otra, todo para desviar la atención de lo que realmente deberían de asumir y echar para adelante y decir, bueno, ha pasado lo que ha pasado, me he equivocado, si queréis dimito, ahí estoy, vamos a ver qué podemos hacer, el mal ya está hecho. No, todo lo contrario, la culpa a otro, insultamos a las familiares. Es indigno totalmente, es inexplicable, es vergonzoso, y por eso vamos a luchar, para que este tipo de personajes, lo peor de lo peor, porque Carlos Mazón, no olvidemos que ha sido el peor presidente de cualquier comunidad autónoma en la historia de España, y hay que decirlo bien claro para que
en un futuro, cuando se nombra un presidente, cuando estos nombren a sus consejeros, se excepcionen al menos de que tienen un mínimo de formación para que den valor, sobre todo, a lo primero, que son la vida de las personas. Ese es el primer objetivo de un político, la protección de la vida humana. Luego vendrá la seguridad humana, la seguridad colectiva, otras cosas, pero lo primero es la vida, que es lo que no han sabido hacer en nuestra comunidad. Por eso vamos a seguir luchando. Creo que los aforamientos es un mal endémico para las democracias. Creo que se tienen que acotar. Se ha abusado mucho de la figura del aforamiento, sobre todo en nuestro país, y ahí va a ser nuestro empeño actual, por eso vamos a seguir luchando. Y gracias a los medios de comunicación, en este caso a materiales, a libros como esta crónica de Sergi, que nos apoya, que nos da voz, que plasma lo ocurrido, para que conste la historia, para que no se olvide, para que no se tergiverse. Gracias a la sociedad que nos apoya. Y todos juntos tenemos que hacer este último esfuerzo, no olvidarnos de lo que ha sucedido, seguir adelante, que nos sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana para que no ocurra en otras comunidades. Y todos juntos lograremos que este tipo de personas no vuelvan a estar arriba, en lo más alto, protegiéndonos a un pueblo que no merecen. Muchas gracias. Gracias a ti, Toñi, por por el resumen entero y por también encontrar fuerzas dentro de esta situación para seguir adelante, por seguir en esa lucha en la que también creo todos aquí hoy que estáis dando un ejemplo, la verdad que increíble en este año y medio. Así que gracias a ti. Llevamos ya una horita de coloquio, aprovechamos para introducir otra vez a Sergi aquí con nosotros, que estamos aquí por su libro, no lo olvidemos, y tenemos ya algunas preguntas que habéis ido trasladando, las vamos a ir leyendo, las lanzo directamente a la mesa, ¿vale? Y que tome el micrófono quien quiera, con libertad. Vamos con la primera. ¿Qué se puede esperar del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en una decisión sobre Mazón como la que han tenido? Entendemos por rechazar su imputación, ¿no? Y devolvérsela a la jueza de instrucción. ¿Podrá la jueza Nuria Ruiz Tobarra compensar esta injusticia? A ver, las dos cosas, ¿no? Primero, el Tribunal Superior de Justicia prácticamente, respecto a Mazón, casi ha cerrado todas las puertas. O sea, el auto en el que tumba, digamos, la exposición razonada de la jueza, lo que viene a decir, como muy bien han explicado las tres ponentes, es como si el presidente sea inimputable. O sea, plantean en el auto que las competencias de un presidente de la Generalitat, en este caso del presidente de la Generalitat Valenciana, son nombrar el gobierno, coordinar la acción de gobierno y convocar elecciones. Y una cuarta, que es la representación institucional entre otras instituciones del Estado. La única que, digamos, la de coordinación, dicen que por coordinación no se le puede imputar porque no hay suficiente causalidad entre que un presidente nombre un gobierno lo coordine con la muerte de las 230 personas. Respecto a los WhatsApps famosos entre él y su jefe de gabinete, también tumban esa línea de investigación de la jueza porque dicen que, como el presidente de la Generalitat no era garante, como era un florero, pues por mucho que le dijera a su jefe de gabinete, esas órdenes no hubieran paralizado ni movilizado nada. Y otra de la tesis principal de la jueza, que es la omisión, que decía por haber omitido el deber de socorro a esas personas a las que no protegió, pues tampoco, porque como es un florero, pues tampoco. Esto, básicamente lo que dice el TSJ. ¿Qué jugada yo creo ha hecho bien la jueza?
para ver qué pasa, porque claro, le ha cerrado muchas puertas. La Fiscalía antes también le devolvió la pelota, pero dejó abierta la puerta a que investigara más y a que consiguiera pruebas reforzadas y más consistentes. El TSJ directamente dijo que no ha lugar. Le ha devuelto la causa y la jueza lo primero que ha hecho es citarlo como testigo. Citarte como testigo significa con obligación de decir la verdad. Aquí mis compañeras en la mesa creen que no va a decir la verdad. Yo espero verlo, espero que se atreva ante la jueza. Porque no es el primero que entra como testigo y sale como imputado, pero entraríamos en un bucle en el que la jueza, ante sus preguntas, insistencia de pregunta, y ante lo que Mazón contestara o pudiera contestar que le incriminara, podría otra vez intentar buscar una exposición razonada. Y es importante decir, porque el PP ahora, el gobierno valenciano están insistiendo en que hay unanimidad en la decisión del TSJ, pero es que la jueza Nuria Ruiz Tobarra no está sola en esto. Cada paso que ha dado la jueza ha sido avalado por la Audiencia Provincial de Valencia, por un tribunal de 3 jueces. Y esto es importante, porque no es solo que están intentando destruir a la jueza, están intentando, sobre todo algunas acusaciones, que ese es otro tema que los que no seguís la causa de cerca es una cosa que yo no había visto en mi vida. Hay 40 acusaciones en la causa, creo que son 8 populares y unas 22 o 23 particulares. Bueno, hay como 10 acusaciones que quieren dinamitar la causa, o sea, quieren que no haya causa. Hay un tipo que es un conspiranoico que se llama Rubén Gisbert, que es un tío que es el que salió en Cuarto Milenio, que se manchó las rodillas para salir como que estaba trabajando cuando era militar. Pues este tío es abogado en la causa, continúa planteando en el juicio que hay miles de personas desaparecidas, que el gobierno esconde. Eso se está planteando en la causa, ¿eh? Y su principal objetivo es dinamitar y cargarse a la jueza. Grabó a la jueza en un interrogatorio en el que estaba siendo apoyada por su marido, que también es juez, y eso es verdad que no se puede hacer, pero eso no inhabilita la causa. Filtró los audios a medios de comunicación y luego se fue al Consejo General del Poder Judicial a ver si inhabilitan a la jueza y la echan. Que es muy llamativo. Este tío ejerce la acusación particular. Entonces tenemos a una representante legal de una víctima intentando que no se sepa la verdad, que es una cosa marciana. Pues eso está pasando en la causa. Pero bueno, esto quería deciros para que veáis el nivel de presión que está recibiendo la jueza. Una de las cosas buenas en esto es que ella tiene el apoyo de la Audiencia Provincial, y eso es importante, porque la Audiencia Provincial de Valencia, todas las secciones son bastante conservadores. La sección 2, segunda, que es la que ha tocado en el caso de la Dana, es un poco más progresista, pero bueno, son jueces, y le ha avalado cada uno, y de hecho es la que le dijo a la jueza que investigara a Mazón. Eso es importante, con lo cual yo preveo las próximas fechas un debate jurídico interesante entre el TSJ y la Audiencia Provincial, y con la jueza yo creo que atizándole bien a Mazón. Hay que recordar que si Mazón va, luego habrá que ver, porque ellas también, y si no, que lo digan ellas, pero miramos en el coche y me entendían que a lo mejor hace como Feijóo y no va a declarar, o pide declarar desde casa o por videoconferencia por ser diputado. Yo me imagino que la jueza no le dejará y le obligará a ir allí. En el momento de entrar allí va a haber 40 abogados preguntando también, y 2 fiscales. Yo quiero ver ese interrogatorio. Quiero verlo por lo que se pueda sacar. Yo estaba muy indignado con el TSJ porque cerraban de plano una investigación sin preguntarle al coordinador del gobierno, que es una cosa, hombre, por lo menos haberle preguntado por qué en el pleno del Consejo no se habló de la Dana, por qué se convocó el CECOPI tan tarde, o por qué ese día su gobierno no estaba, ¿no? Ni qué menos que preguntarle, pero el TSJ ha cerrado prácticamente esa línea. Una pregunta para interpretarla también un poco en base al futuro, también para ahí Sergi es nuestro líder de cabecera para interpretar el futuro. La bola de cristal la tiene Sergi Pitar, que está claro. Nos quedan por delante como 20 minutos más o menos para cerrar el coloquio, entonces he agrupado un poco las preguntas por temas, ¿vale? Para ir un poco más ágiles. Tenemos 2 que preguntan por la reconstrucción. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Se están adaptando estas reconstrucciones del Hortasud, en vuestro caso, al cambio climático, que es en definitiva lo que estalló la Dana? Que responda a quien quiera. Tendría
tendría que ser así. Lo que pasa es que quienes estamos allí lo vemos todo muy lento. Pero por otra parte, también queremos que sea muy garantista. Cada vez que hemos ido a Europa, que hemos pedido fondos que se tienen que gestionar a través de las administraciones, siempre lo que hemos pedido es que se fiscalicen, porque es que tenemos antecedentes de corrupción en la Generalitat Valenciana. Entonces, queremos que sean garantistas y para que las obras se hagan de una forma que esté controlada y fiscalizada, tienen que ser lentas. Nosotras no somos técnicos y lo que pedimos es que las obras estén adaptadas al cambio climático, que sean respetuosas con el patrimonio natural, con el poco patrimonio natural que nos queda en la comarca, porque está muy urbanizada, y que sea guiada por criterios técnicos. Aquí nosotras tenemos que dejarnos guiar, aconsejar por criterios técnicos, pero lo que pedimos es eso, que estén adaptadas al cambio climático y respetuosas con el patrimonio natural. Yo solo les afegir una cosa. Lo único que sí que está haciéndose ya, porque las obras como tal vendrán a posteriori por el tema que hay que replantearlo bien y reflexionar, es que en casi todos los pueblos ya no se puede construir vivienda en cuota cero. Es decir, todas las viviendas tienen que tener planta primera para poder tener una vía de auxilio, de salida. Entonces eso es fundamental, porque casi todas las viviendas en nuestra comarca, en nuestros pueblos, son en planta baja. Son casas de pueblo sin vivienda arriba, como por ejemplo es la mía, la de mi padre. Entonces eso es fundamental, que todas las viviendas que se construyan a partir de que ha salido esta nueva normativa ya no puedan ser en cuota cero. Por lo demás, nada más. Tenemos otra que bueno, es casi una reflexión desde un punto de vista esperanzador hacia el futuro. Menciona tres puntos, tres acontecimientos que nos han marcado los últimos años: la COVID, la Dana y también el episodio de Amama en Andalucía, ¿no? 3 puntos en los que bueno, pues cayeron referencias, ¿no? La sanidad principalmente, en vuestro caso las emergencias. Ante esta situación de desprotección, desamparo también político, por aquí va la pregunta, ¿cómo es posible aprender para el futuro? ¿Cómo veis vosotras que es posible aprender para el futuro? A ver, yo creo que el ser víctima no te da pie o no te debería dar pie a poner en peligro, como están haciendo algunos dentro de la causa, lo que son las instituciones, lo que es la democracia. Entonces, una cosa es que algunas administraciones o los políticos que están en esas administraciones gestionen mal, como ha sido el cribado del cáncer de mama en Andalucía y a lo mejor otros cribados, que también hay por ahí algo, como ha sido el COVID en determinadas comunidades autónomas, sobre todo la de Madrid, con el protocolo de las vergüenzas o de la vergüenza, y como ha sido en nuestro caso la negligente y dolosa gestión de la Dana. Por lo tanto, ¿funcionan mal las administraciones? ¿Funcionan mal? No, funcionan mal determinadas políticas que justamente las 3 autonomías que he nombrado y en los 3 eventos, con el término anglosajón, o sea, con el sentido anglosajón, pues precisamente están gestionadas o han sido gestionadas con el mismo patrón ideológico. Es importante lo que estábamos comentando antes, en cualquier política poner a las personas al centro. Si tú pones a la persona al centro y la seguridad y la vida en el centro, es lo básico. A partir de ahí funciona todo. También tenemos otras que quieren incidir un poco en el futuro, en el proceso judicial que viene por delante. Una pregunta: ¿puede surgir un problema entre la consejera Salomé Pradas y Mazón? ¿La consejera puede admitirse responsable penal? Sergi, ¿tu bola de cristal? No, es que esa se me ha quedado antes en el tintero.
cierra también la puerta, el TSJ, a que Salomé Pradas coja y acuse a Amazon de que ella retuvo el lanzamiento del S-Alert o retuvo la convocatoria del CECOPI o le dio alguna orden, porque directamente la única garante, la única responsable, el mando único de la emergencia era Salomé Pradas. Y eso lo tuvo claro, que yo eso lo escribí al otro día en un artículo de opinión, eso lo tuvieron claro desde el primer día. Yo recuerdo, y me llamaba mucho la atención en los primeros días cuando estábamos intentando buscar la responsabilidad de quién está detrás, mirándonos la normativa, la ley, el plan de inundaciones, y nos insistían mucho desde el equipo de Amazon, y nos decían, la responsabilidad penal es de la consellera. Pero el tercer día, decía, bueno, pero esto, qué fuerte, ¿cómo pueden vender de esta manera a su cargo? Porque ellos ya estaban pensando en esto, estaban pensando ya en el proceso judicial. De hecho, hay una figura en el ordenamiento jurídico valenciano, hay un artículo en la ley de emergencias que le da la potestad al presidente de la Generalitat de declarar la emergencia catastrófica. Si declara la emergencia catastrófica en previsión o en el momento de la catástrofe, antes o durante, el mando único de la emergencia pasa al presidente de la Generalitat. Claro, eso evidentemente se tentó mucho de declarar la emergencia catastrófica y vamos, ese artículo ni lo mencionaron ni lo recordaron, ni nadie le dijo asume tú el mando de la emergencia, pues eso lo salvó también. Entonces, en ese sentido, Salomé Pradas, que sí que ha hecho un cambio público de versión, básicamente para decir que Amazon sabía más de lo que decía, que lo tuvo informado y tal, pero nunca ha dicho Amazon me dio órdenes, ni nunca dijo Amazon frenó el S-Alert, cosa en la que yo creo que fue así. Porque si tú cruzas las llamadas, y eso en el libro está explicado, pero si tú cruzas las llamadas de ese día, llamadas, todas las WhatsApps, llamadas y mensajes que conocemos de ese día entre los distintos cargos de gobierno que hemos tenido acceso gracias al sumario judicial, tú ves que cuando hay que sacar al ejército a la calle, cuando hay que pedir la UME, sobre las 2 del mediodía, sobre las 12:30 se lo empiezan a plantear, a las 12:30 de la mañana, Salomé Pradas llama a Amazon, no le coge el móvil. Minutos antes de empezar el CECOPI, que era la reunión clave de la tarde, Salomé Pradas llama a Amazon, no le coge el teléfono. Y a las 7:10, cuando la alcaldesa de Paiporta le traslada a Salomé Pradas, a Pilar Benay y Pilar Benay a Salomé Pradas, que Paiporta se ahoga, Salomé Pradas llama a Amazon y no le coge el teléfono. Yo este debate lo he tenido con ella muchas veces y le he dicho, pero es que esto demuestra que tú buscas en momentos importantes de la tarde un aval. Yo no te digo que la orden, pero un aval, una manera de tener, oye, voy a sacar al ejército a la calle, oye, voy a convocar el CECOPI, oye, va a haber muertos en Paiporta, ¿qué hago? ¿Lanzamos el S-Alert? No sé. Pero ella insiste, yo creo que en su defensa, por la defensa suya propia, penal, que ella, si asumiera esa tesis, mi tesis o la tesis de las llamadas, estaría quedando como una tonta. Bueno. Entonces yo dudo mucho, y por lo que dijo el TSJ, dudo mucho que ella ahora vaya a salir, porque es que daría igual, o sea, no le reduciría la pena. Tenemos yo creo que tiempo para una más, un poquito más breve, también va sobre el proceso, pero también sobre una cosa, creo que va tirada por ahí, que Sergi apuntaba durante la charla, sobre los lobbies, las presiones que pueden surgir a lo largo en torno a la política. También en este caso estaba por la parte judicial. La pregunta es, ¿las presiones sobre la jueza pueden hacer encallar este procedimiento en la audiencia provincial en este caso? ¿Tenéis miedo de que esto ocurra? Hombre, a ver, las presiones son por tierra, mar y aire, ¿eh? O sea, le han metido una queja al Consejo General del Poder Judicial, tanto Salomé Pradas como Argüeso, como están, evidentemente, públicamente han desfilado fotos de ella, las fotos del marido con su hija en la sala en la sala de interrogatorios. O sea, la presión es brutal. Yo creo que una de las garantías que en este caso tiene la jueza y tiene el procedimiento
es que la Audiencia Provincial ha ido avalando cada uno de los pasos que ha ido dando la jueza, con lo cual yo veo una investigación muy fuerte, muy robusta. Es verdad que los delitos que se investigan, lamentablemente, en nuestro ordenamiento jurídico no son muy graves, o sea, son unos delitos, por eso mismo no se han podido intervenir teléfonos móviles, no se han podido pinchar teléfonos, no se ha podido hacer una serie de actuaciones que vulnerarían derechos fundamentales de los imputados y de los posibles investigados, pero yo creo que es una investigación que tardará, porque quedan 60 testigos, yo creo, por declarar, entre ellos, importante, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, la que estuvo en el CECOPI y luego se fue a entregar premios, y alguno más, y evidentemente el plato estrella de esta investigación, la declaración como testigo de Carlos Mazón. Bueno, pues con esto yo creo que le vamos a poner el punto final a la presentación del libro de Sergi Pitarch, Las horas del caos. Apuntaros a todos los que estamos aquí que a la salida tenéis una mesa donde podéis comprar el libro. Merece mucho la pena. Es un libro muy completo, muy detallado. Sobre todo merece la pena guardarlo para retener la memoria de las víctimas de esta dana y también de las personas que han hecho posible mantenerla, conservarla y hacerlo posible. Quiero ponerle el cierre ya al encuentro leyendo 3 cierres de 3 preguntas que nos han llegado hasta aquí. Una dice Força Valencia, la otra dice somos víctimas de luchas políticas por el relato, que es muy importante lo que estáis haciendo durante este año y medio. Además quería que lo liderara Feijóo en sus WhatsApps que nos regaló el 24 de diciembre. La habéis plantado a Mazón y a Feijóo una pugna dura por el relato. Ahora no sabría deciros quién lo domina, o sí, os diría que lo domináis vosotras. La tercera dice gracias. Así que gracias a las 3 por estar aquí, gracias a Sergi por venir los 4 desde Valencia en este día tan largo. Aquí le ponemos ya el punto final. Ha sido un placer y gracias a todos los que habéis venido. Gracias. A mí me gusta mucho que desde luego Contigo Zurekin hace suya y comparte. Y queremos también aprovechar este acto para agradecer a todas las personas, entidades y organismos que se implicaron en aquellos días con el terreno de las labores de emergencias y logística. Sabemos que en el público hoy se encuentran algunas de estas personas y queremos dedicarle un fuerte aplauso a todas ellas. Gaur guztiaz ere, hori esan, asoetzen izan da gurekin gaur izatea, eta zure testigantza Contigo Zurekin taldeak bera egiten eta partekatzen dugu borroka hau ez. Esan dut unaietan, larrialdean eta logistikan eta barretan partu zuten pertsona erakunde eta barrei eskerrak ematera aprobetxatu nahi dugu gaur ere. Eta badakigu hemen gurekin, hemen aurtean zaudetela pertsonetako batzuk bertan lanean egon zinetela, ez? Eta, txalo zaparrada handi askainen nahi dizuegu. Eta, amaitzeko, imarratzen duen moduan, hori, hor daukazu eskuragarri liburu erosteko eta bestela ere, norbaitek interesatu baldin badago, email edo telefonos eskatu dezakezute. Comentaba que, como ha dicho antes Imanol, tenemos ahí la entrada y los libros para quien quiera adquirirlo, y en el caso de que estén interesados, también puedes contactar tanto con el email como con el teléfono que aparecen en pantalla para poder adquirirlos más adelante. Así que nada, un placer, eskerrik asko.